Hola amigos de Bus Inc. Bienvenidos a este primer podcast que estamos haciendo para ustedes. En esta oportunidad vamos a tocar temas de banca y para ello tenemos a un funcionario de reconocida trayectoria de más de 23 años en el sector, Antonio Rendón, más conocido como Toño. Toño, bienvenido a este podcast y muchas gracias por acompañarnos en esta primera versión. Muchas gracias, Carlos. Agradecido en general con vos y por la invitación. Bueno, nada, como bien indicas, vamos a ver, tratar temas de acceso e ingreso a la banca, que me parece que es sumamente importante hoy en día para todos los jóvenes que están pensando en postular o pretenden hacer su carrera profesional dentro de un banco. Muchas Yo gracias. sí quería comentar que a Toño lo conozco más de 23 años, más de 24 años, y bueno, va a ser muy importante y muy interesante para todos que nos puedas contar un poquito cómo fueron tus inicios en la banca, ¿no? ¿Cómo empezaste, ¿no? ¿Cómo empezaste toda esta carrera de todo el tiempo que tienes ahorita acá en el sistema financiero, ¿no? Bueno, claro que sí, vamos a hablar un poco de eso, de los inicios, de cómo se fue evolucionando y también que lo que es más importante para ustedes es básicamente ver cómo es hoy en día también los accesos a la banca, ¿no? Ujú, Cómo eran en un inicio, cuando yo empecé, y cómo son ahora, ujú. de que lo veo desde otra perspectiva, ¿no? Así que me parece sumamente interesante la conversación. Bueno, Antonio, entonces cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en la banca, ¿no? ¿Cómo empezaste toda esta travesía, ¿no? De estos 23, más de 23 años que tienes actualmente en el sistema bancario. Bueno, a ver, vamos a tener que remontarnos más o menos al año 2002, cuando empecé mi carrera, esta travesía, larga travesía que he tenido en la banca, en el extinto Banco Sudamericano. Y a mí me tocó hacer un poco la carrera larga de la banca. Antes había dos carreras, la carrera larga y la carrera corta, pero a mí me tocó hacer la carrera larga. Yo empecé desde caja, pasé por plataforma, jefe de servicio, back office, ahí te Claro. conocí, Sí, ¿no es cierto? claro. Bueno, un Ajá. poco esa es la parte de hacer la carrera larga, ¿no? Ahora, evidentemente, en esos momentos no existía una herramienta como la de Busking, que me hubiera facilitado muchísimo o hubiera cortado muchísimo ese proceso, ¿no? De algunos años para poder de alguna manera llegar a niveles o a posiciones un poco más expectantes como la que probablemente tenga hoy en día, ¿no? Correcto. Y también es importante, bueno, yo, comentas, te conozco ya también de hace bastante tiempo, nos conocimos en el Banco Sudamericano. Y también, ¿no? O sea, en esa época hicimos la carrera larga, ¿no? También empezando por un tema de, yo fui practicante primero del área de back office tesorería, luego pasé por el área de cartera, luego pasamos a ser asistente de banca empresa, ¿no? Y bueno, y en este camino han tenido que haber varios casos, varias anécdotas, varias cosas así que puedas contarnos un poquito, ¿no? Algunas anécdotas que hayas tenido cuando empezaste como asistente de banca empresa, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas anécdotas, ¿no? En 23 años definitivamente las anécdotas probablemente sobran, algunos se pueden contar, otras probablemente no, pero en general, sí, bueno, el negocio de la banca en sí es un negocio bastante bonito, es bonito entrar a la banca, ¿no? Ayudar a negocios, a empresas, a personas a poder salir adelante o a progresar en la vida, definitivamente es una gestión bastante loable, ¿no? Sentirse útil en la sociedad también es bastante loable, así que definitivamente hay muchas anécdotas que te puedo contar, o sea, definitivamente el choque, cuando tú eres por primera vez asistente de negocios de un funcionario, por ejemplo, ¿no? Y cuando te solicitan hacer un análisis financiero sobre una Ujú, empresa, al inicio es como hablar chino, ¿no? Porque claro. si no tienes Ujú, la preparación previa, ujú, más allá de lo que puedas haber tenido como preparación en la universidad, que todas las personas ujú, que llegamos a la banca, digamos, o a la mayoría, tenemos esa preparación ujú, universitaria, es básicamente es un complemento, ¿no? claro. Porque definitivamente no es lo que vas a ver directamente en la banca. En la banca ves Correcto. otro tipo de herramientas, el análisis es Ujú, direccionado según el sector al que vas a analizar. ujú. Así que definitivamente sí, hay muchas anécdotas, pero en general es eso, ¿no? Y este tema que comentas, Toño, de toda la, digamos, el aprendizaje que se puede tener cuando estás empezando en banca empresa, bueno, cuando estábamos en nuestros tiempos, ¿te acuerdas que éramos asistentes y teníamos como 4 o 5 funcionarios, ¿no? Y cada funcionario te quería enseñar su forma de trabajar y su metodología, ¿no? Entonces, a veces era un poco complejo, ¿no? Trabajar con 5 funcionarios a la vez. Bueno, pero se aprende mucho, ¿no? Porque puedes aprender mucho de productos de banco, ¿no? Los productos pagaré, capital de trabajo, el leasing, qué tantos productos más hay en banca, ¿no? No, sí, definitivamente, como tú me indicas,
cuando eres asistente por primera vez y te toca ver 3, 4 carteras distintas de diferentes funcionarios, hay unos que son más orientados a la parte comercial, ¿no? Que son mucho más comerciales, otros que son más técnicos, ¿no? Y de alguna manera, pues, en ese momento toca absorber, ¿no? Todos los conocimientos que puedas, pero de alguna manera somos un poco desordenados, ¿no es cierto? Entonces puedes aprender de repente a ser muy comercial, poco técnico, o puedes aprender a ser muy técnico y poco comercial. Bueno, para la banca comercial definitivamente importa mucho ser comercial, pero tener conocimientos técnicos. Hay un mix interesante que se puede lograr, pero bueno, eso evidentemente lo obtienes en la cancha, ¿no? Lo tienes en la banca, ¿no? Y hasta que te llegan tus primeros estados financieros y te dicen metodiza. Y uno dice, ¿qué? Porque al final es algo que, como dices, te puede dar muchos conocimientos teóricos en la banca, cuando estás en la universidad o instituto, pero cuando ya tienes los documentos y dicen metodiza y hazte un informe financiero, ahí es como que, ¿no? Un poco los que dicen, ok, esto es para mí y esto quizás no es mucho lo mío, ¿no? Claro, bueno, ese es el primer shock, ¿no? Es el primer shock que tiene cualquier asistente en ese momento, porque para empezar la palabra metodización suena como muy complejo, ¿no? Sí, es una palabra muy técnica, probablemente que muy pocas personas que no están metidas en el mundo de la banca lo podrían considerar así. Ahora, sí, ¿qué cosa es metodizar, no? Correcto. O sea, metodizar no es otra cosa más que ordenar partidas que están en un sistema financiero, en un estado financiero, ¿no? En el balance general o el estado de ganancias y pérdidas, es vaciarlos en un sistema que el banco tiene o que te provee para que de alguna manera estos estados financieros luego te arrojen unos resultados que sean mucho más fáciles al análisis del funcionario. Es eso, ¿no? Pero evidentemente para poder hacer ese vaciado de información necesitas tener ciertos conocimientos contables, no ser un contador, pero tener ciertos conocimientos contables que te permitan poder hacer un adecuado vaciado de información para que los resultados puedan tener un análisis. Y como comentas, el tema de metodizar no solamente sirve para una determinada banca, ¿no? Metodizar es importante tanto si lo ves en mid-market o en medianas empresas, tú has estado en grandes, ahora estás en corporativa, y creo que es la piedra angular de un buen análisis financiero, que te lleva luego a un análisis para pedir un préstamo a un socio, a un cliente, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado, ¿no? Sí, no, definitivamente, digamos que los sectores son distintos, ¿no? No es lo mismo ver un estado financiero de una empresa, microempresa, o de pronto de una empresa de mid-market o una empresa de medianas empresas que una de corporativa, ¿no? Yo he pasado casi por todas estas bancas y sí te podría decir que, por ejemplo, en la parte corporativa, por el mismo tamaño de las empresas, los estados financieros son mucho más formales, la mayoría son auditados, de alguna manera tienen un orden ya específico, ¿no? En medianas empresas o en mid-market, digamos que está más supeditado a quién es el contador que lo hace, entonces el contador puede tener un criterio de colocación de una partida en cierto punto que para ti no debería corresponder, entonces hay que ordenarlo, ¿no? Correcto. Y hay que ordenarlo en el sentido del análisis que tú quieres hacer, ¿no? Entonces definitivamente sí, el criterio es fundamental, los conocimientos básicos probablemente también, pero eso te lo enseña en la universidad, lo que no te enseña es hacer la metodización, ¿no? Que realmente es la herramienta final. En la actualidad, Toño, ¿cómo ves a los postulantes de banca cuando quieren entrar, por ejemplo, ahorita a banca corporativa o cuando estás en grandes empresas, ¿no? ¿Cómo ves ahorita el postulante? Mira, ya habiendo transcurrido todo este tiempo y ya teniendo actualmente una posición en una banca mucho más grande como es la banca corporativa, me ha tocado en muchas oportunidades ser partícipe de foros de contratación de funcionarios o de asistentes para las posiciones que se tienen que cubrir en el banco. Y sí te puedo decirte que viene mucha gente muy preparada, muy técnica, pero con muy poco conocimiento de lo que va a hacer en el banco. O sea, cuando tú le preguntas al postulante qué cosa crees que vas a hacer dentro del banco, sus respuestas casi siempre difieren mucho de lo que realmente tienen que hacer. Entonces, ahora, si tú estás postulando por una banca comercial, para nosotros, al menos para lo que nosotros evaluamos, la parte comercial es mucho más importante que la parte técnica, sin desmerecer la parte técnica. Correcto. La parte técnica es importante, no es fundamental, pero la parte comercial es mucho más importante. Entonces, definitivamente, lo que vamos a mirar o a observar en esa evaluación es ese mix, ¿no? Y hasta qué punto se pueden adecuar. Pero convengamos que, si bien es cierto, metodizar no es tan difícil como se cree, ¿no? Pero es una herramienta vital, es importante, ¿no? Porque de ahí parte, si metodizas bien, puedes hacer un buen análisis, de ahí parte todo, ¿no? Entonces, y como estábamos conversando, quizás en las universidades no te enseña cómo metodizar, ¿no? Y yo creo, haciendo en retrospectiva, yo creo que
si hubiéramos sabido, ¿no? Cómo metodizar y eso te lleva a hacer un análisis financiero importante, nos podría haber ayudado en acortar un poco ese camino que tuvimos nosotros, No, ¿no? definitivamente, definitivamente, como bien dices, no hay una clase de universidad que yo recuerde al menos Ujú, que te diga qué cosa es una metodización, ¿no? Si bien es cierto, existen las clases contables que te ayudan un montón a reconocer partidas, ¿no? No existe per se el tema de la metodización. Ahora, como te digo, o sea, metodizar no es descubrir la pólvora, ujú, ¿no? Es básicamente tener mucho criterio, correcto. saber ordenar las partidas, saber dónde va cada una de ellas para que luego eso arroje un resultado que a los ojos de un funcionario o tuyo mismo puedas realizar un análisis adecuado en Ujú, base al sector que estás analizando. Porque no es lo mismo metodizar una comercializadora que una pesquera o que ujú, una empresa de construcción, etcétera. Entonces, no es lo mismo, por eso hay mucho tema de criterio, hay mucho tema de que tienes que haber tenido anteriormente como para poder ujú, plasmar un metodizado adecuado para una buena decisión. Además de lo que te comento, hay muchas habilidades blandas que los chicos tienen que trabajar, ¿no? O sea, ujú, hoy en día las personas o los postulantes llegan con una posición clara de lo que es la tecnología, pero no con una ujú, posición clara de, por ejemplo, un rechazo, un no. ujú, ¿No? O sea, que una persona sea introvertida en estos tiempos es bien ujú, común, ujú, es bien usual. Yo lo sigo asociando al tema tecnológico porque creo que es ujú, importante, pero también de alguna manera, o sea, no todo puede ser perfecto, ¿no? Te correcto. suma te Ujú, potencia algunas habilidades y te ujú, resta otras. Y estas ujú, otras que te restas son justamente las habilidades blandas, el ujú, poder recibir un no y aún así poder darle vuelta, ujú, o la idea de estar constantemente atrás de los clientes, porque la parte comercial es estar detrás del cliente, ujú, estar en el pensamiento del cliente. Cuando el cliente se ujú, despierta en la mañana, tiene que pensar, ujú. quiero cerrar una Claro, operación con ujú, este banco. ¿Me entiendes? O claro. sea, de eso se trata. Y eso lo consigues, como dices, con todo lo que has comentado, porque al final siempre nos comentaron en la banca que nosotros no éramos funcionarios de negocios, sino éramos funcionarios de relación, ¿no? Así es. Que el cliente piense en ti cuando quiere un préstamo, cuando quiere un consejo, cuando quiere dejar su dinero a un lado, ¿no? Entonces, eso es ser un funcionario de banca actualmente, ¿no? Ser un funcionario de relación, ¿no? Y yo creo que para eso es importante poder agrupar todos los conocimientos, todos los soft skills que has comentado, ¿no? Para que seas un funcionario completo, ¿no? Sí, no, definitivamente, mira, te cuento una anécdota. Yo, en muchos casos y en muchos clientes con los que he trabajado, yo iba a sus oficinas a tomarme un café y hablar cero del banco. O Ujú, sea, mi relación con el cliente era más allá del ujú, negocio que el cliente necesitaba del banco o de que yo ujú, necesitaba para poder crecer en el banco, ¿no? ujú. Conversábamos de temas de fútbol, de política, X, pero la idea finalmente es estar ahí con el Claro. cliente. Ahora, la comunicación frente al cliente es muy importante, ¿no? Ujú, Nosotros, por ejemplo, en las diferentes bancas que existen, no es lo mismo tratar con el gerente general de una empresa de micro, por ejemplo, ujú. que hablar con el gerente general Claro, es diferente, de una banca correcto. corporativa. Ujú, No es por despreciar ni desmerecer a nadie, ¿no? ujú, Simplemente que son diferentes sectores, ujú, se mueven en diferentes ambientes y definitivamente la persona tiene que estar en la capacidad de poder ujú, llevar una conversación con una persona que trabaja ujú, en microempresa y también subir al ujú, nivel de una conversación de una persona que trabaja en banco corporativo. Entonces, ujú, definitivamente todos esos temas de comunicación se aprenden ujú, porque son habilidades blandas que ujú. hay que tener claras, ¿no? Ujú. Temas de liderazgo, también ves ahí en los candidatos que llegan se enfocan en eso ahora. Sí, por supuesto, los chicos llegan con una, no sabes, o sea, los chicos llegan bien líderes en sus entrevistas, pero mal orientados, o sea, Ujú, ¿me entiendes? O sea, quieren comerse el mundo, porque ujú, definitivamente tienen esa idea, lo cual me parece súper bien, ujú, pero como dispareja, ¿no? O sea, no saben por ujú, dónde apuntar, entonces definitivamente necesitan de alguien que los ujú. oriente, que los ordene, para que sepan dónde enfocar Ujú. esa potencia, esa vigor, no sé, vigor que Claro, tienen como para esas ajá, cosas, ¿no? correcto. Y también, bueno, lo que se veía cuando estábamos nosotros era que hay que saber prospectar, Ah, ¿no? Porque siempre me han dicho en la banca, el uf, cliente nuevo es el que te genera el negocio, ¿no? El que te va a claro. hacer que tu negocio siga, continúe, ¿no? Qué tan importante es que una persona que empieza el tema de banca sepa prospectar, ¿no? ¿No? Definitivamente ahora, en todas las bancas la prospección es importante porque la idea es hacer crecer la cartera que te toca, ¿no? Ujú, Con los mismos clientes siempre no vas a hacer ujú, una meta, ¿no? Siempre ujú, tienes que tener nuevos clientes y la prospección es
orden, es constancia. Porque muchos te dicen no. No, la mayoría te dice no. Ujú. Definitivamente ahí hay que tener constancia, hay que ser inteligente, hay que saber abordar una conversación, hay que tener esa habilidad que se necesita para poder, primero, Ujú. empatizar con la otra persona, generarle un interés, ¿no? O sea, que ya es bastante, o sea, Ujú. pero una vez que logras eso, el proceso fluye, ¿no? Ujú. Pero para eso tienes que haber llegado. Correcto. Mira, dentro de los postulantes que hemos tenido, nosotros nos fijamos mucho en temas, por ejemplo, muy más soft skills, ¿no? Por ejemplo, porque para un funcionario, un ejecutivo, el no es probablemente una de las frases que más vas a escuchar, ¿no? Correcto. Hay que tener cierta capacidad para asumir un no, Ujú. cómo hacer que un no se convierta en sí, o cómo crearle la necesidad al cliente de que necesite tu producto, ¿no? Entonces, definitivamente, es el arte de vender, finalmente, ¿no? O sea, el Correcto. funcionario tiene que vender. Ahora, en mi experiencia personal, yo era una persona sumamente introvertida antes de entrar a la banca, ¿no? Entonces, más aún por eso que mis inicios fueron más por la parte de operaciones, más que por la parte comercial. Ujú. Cuando ya realmente toqué la parte comercial, que fue que me gustó, Ujú. tuve que componer no sé, construir Ujú. un personaje, ¿no? Ujú. Que finalmente me dio resultado, porque a la larga pues lo aprendí, lo asumí, y ahora me sale natural, pero inicialmente tenía que construir una persona que era extrovertida, ¿no? Claro. Ujú. Y al comienzo cuesta un poco, ¿no? Ujú. Evidentemente, pues, mira, si hubiera tenido una herramienta como Busking en ese momento, hubiera llegado mucho más preparado a metodizar, con Claro. habilidades blandas mucho más formadas, con Ujú. una idea de venta mucho más cerrada, ¿no? Ajá. Abordar otros temas, por ejemplo. Y hoy por hoy, ¿qué puntos positivos ves en los postulantes de ahora, no? Bueno, mira, escúchame, los chicos se vienen a comer el mundo, ¿ah? Ujú. Se vienen a comer el mundo, Ujú. llegan muy bien preparados en todos los temas tecnológicos, la Ujú. inteligencia artificial es un monstruo, Claro. o sea, Ujú. eso va a seguir revolucionando, va a entrar a la banca, ya entró a la banca y seguramente va a seguir incrementándose todo esto y los chicos vienen con eso ya adentro, ¿no? Ok. No es como nosotros que como no éramos chiquillos ni siquiera teníamos un teléfono en la mano, ¿no? Claro. Hoy en día los niños ya nacen con un teléfono en la mano. Claro. Y con herramientas mucho más sofisticadas que hoy en día pues, Ujú. usan y las usan muy bien, Ujú. que probablemente ahora a nosotros quizás nos cuesta un poquito todavía. A veces, los años, un poco. los años Claro. no pasan en mano, pero definitivamente pues, Ajá. eso les ayuda muchísimo, no tiene ningún problema. ¿Y qué puntos de mejora crees que podría? Hemos hablado, ¿no? Que hay muchas cosas que tú estás viendo el día a día. ¿Qué puntos de mejora crees que consideras que podrían buscar estos estudiantes que salen de las universidades para que la curva de aprendizaje en un banco, en el área de banca empresa, sea mucho más rápida, ¿no? Mira, paradójicamente, lo mismo que yo considero que tienen como habilidades en la parte tecnológica es lo mismo que les genera y les resta posibilidades. Te digo por qué. Porque si bien es cierto, los niños o los chicos crecen con un teléfono en la mano, se hacen más introvertidos, se hacen más dependientes de una pantalla. Ujú. ¿Qué pierden? Justamente la interacción. Ujú. Pierden justamente la comunicación con la otra persona, que Ujú. evidentemente para la parte comercial es fundamental. Claro. ¿No? Entonces, Toño, después de todo lo que nos has contado, de todas las experiencias que has tenido en esos más de 23 años en la banca, ¿cómo resumirías eso, no? ¿Cómo resumirías tu experiencia, todas las vivencias que has tenido en el sector bancario? bueno, 23 años, definitivamente es un montón de tiempo. Hay experiencias de todo tipo, es una montaña rusa. Hay momentos en los que estás muy, muy arriba, otros momentos en los que tienes que pelearla un poco más. Definitivamente, pero en general, trabajar en banca es muy bonito, es chévere. A mí me gusta trabajar en banca, siempre me ha gustado, no por las puras, tengo 23 años en el sistema financiero y espero tener algunos años más. Claro. Pero hay que tener mucha inteligencia emocional, ¿no? Hay que ser fuerte en los momentos en los que las cosas no caminan y también reventar un poco los platillos cuando la cosa camina. O Es sea, importante. hay que hacerse notar porque definitivamente uno tiene que crecer en base a los logros y los logros hay que celebrarlos, los logros hay que hacerlos notar, ¿no? O sea, por ese lado, yo, en general, el banco a mí me ha dado muchas cosas, o sea, me ha dado la educación de mi hija, me ha dado poder hoy en día tener algunas joyerías que quiero tener, y definitivamente todo eso es en base a bastante esfuerzo, constancia y toda la inteligencia emocional que tienes que tener en los momentos más críticos, sobre todo, ¿no? Pero en general, yo recomiendo 100% trabajar en banca a las personas que están escuchando el podcast y que tienen interés en postular a un banco, que lo hagan.
Evidentemente, si pueden contratar los servicios de Busking en algún momento como para que los puedan preparar, sería muy bueno porque va a cortar mucho su ciclo de preparación. Los van a dejar perfectos como para la entrevista. Yo creo que van a sorprender porque definitivamente no es lo mismo recibir una persona que tiene los conocimientos de la universidad y punto, que recibir una persona que además de eso tiene un plus de haber sido preparado por una empresa seria y justamente, Toño, nuestra propuesta de valor de Boost Inc. es justamente eso, ¿no? Preparar al alumno que esté interesado en entrar al sistema bancario, a darle las herramientas que le van a ser útiles no solamente para postular y destacar frente a los otros candidatos que quieren entrar a un banco, sino también para acelerar esa curva de aprendizaje, ¿no? Que va a ser importante para que pueda tener logros más rápido dentro del sistema bancario, ¿no? Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. En verdad ha sido muy valioso y muy interesante todo lo que nos has comentado y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. No, nada, yo agradecerles la invitación nuevamente y destacar la labor que están haciendo con respecto a esto, porque definitivamente va a sumar mucho a estos chicos que van a querer nuevamente, o sea, que van a querer ingresar a una entidad financiera, les va a sumar mucho lo que ustedes puedan aportar y seguramente van a destacar en las entrevistas. Así que por ese lado, nada, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias y amigos de Boost Inc., estén preparados para el siguiente podcast que ya llega entre poco. Gracias.